Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso. ¿Pero qué afirman ustedes, que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco, entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero, una vez concebida, me acosó noche y día. Ya no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo, jamás me había hecho nada malo. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que me lo clavaba en sí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, me fui decidiendo a matar al viejo y liberarme de aquel ojo para siempre. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión me puse a la obra, jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. Cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. La iba prendiendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre, y esto lo hice durante 7 largas noches a las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por la mañana, apenas iniciando el día, entraba sin miedo a su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se movía con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi seguridad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea, y quizá me oyó, porque la sentí moverse rápidamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me he hecho para atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro que no podría verme, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando. ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anunciaban la muerte. Oí de pronto un leve quejido. Supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto le sobrecarga. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco las torres que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Supe lo que estabas sintiendo el viejo, y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido. Cuando se movió en la cama,
Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo pensaba. Pausa. No es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrea una sola vez. Comprendí. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él. Deslizándose furtiva y envolvía a su víctima, y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Resolví abrir una pequeña ranura en la linterna. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de una araña, brotó en la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par. Yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo. Pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas sí respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba aumentando. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Cada vez más fuerte. Me parecía que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había llegado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo calmó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero, durante varios minutos, el corazón seguía latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y lo mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Cuando hube terminado mi tarea eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. Golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir. Hallé a 2 agentes que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los 2 agentes para que registraran el lugar. Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto.
Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa que se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mi confidencia, pedí a los dos caballeros que descansaran allí su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de Vic. Los oficiales se sentían satisfechos, mis modales los habían convencido, por mi parte me hallaba perfectamente cómodo. Mas al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido, y deseé que se marchara. Me dolía la cabeza, y creía percibir un zumbido en los oídos. Pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para liberarme de esa sensación, pero continuaba la misma y se iba haciendo cada vez más claro, hasta que al fin me di cuenta de que aquel zumbido no se producía dentro de mis oídos. Hablé con mayor rapidez, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas posiciones. Pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iba? Oh Dios, ¿qué podía hacer yo? Lancé espumarhojas de rabia, maldito, juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella los tablones del piso, pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar. Más alto, más alto, más alto. Y entre tanto, los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! No, no, claro que oían, y sospechaban, sabían, y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé, y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible que aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de sentir malvado. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí, donde está latiendo su horrible corazón.